perlas, Señor, para que podamos ser dignos, amado Señor, de haber recibido ese perdón, el cual nos brindó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Como les decía, hemos titulado la meditación Produciendo Perlas. Hermana, ¿usted cree que yo y usted, o usted y yo, podemos producir perlas? ¿Podemos producir perlas o somos perlas? Pero hermana, usted y yo también podemos producir perlas, aparte de que para Cristo nosotros somos perlas, ¿verdad? Pero, ¿cómo va a ser eso que yo voy a producir una perla? ¿Sabe usted qué es una perla? ¿Sabe usted, mi hermano, qué es una perla? ¿Alguna vez ha escuchado qué es una perla? Es un grano de arena cubierto de nada. Podemos decir que es una herida cicatrizada. Hermano, ¿cuántas veces usted y yo hemos cicatrizado heridas? ¿Sabe por qué? Porque a nuestras vidas llega dolor muchas veces. A nuestras vidas llegan sufrimientos. Así como la ostra cubre ese grano de arena con ácaro y la va recubriendo y le va dando capas y capas hasta que produce la perla. Hermano, usted y yo podemos llegar a producir también muchas perlas. Quizás nuestro proceso no vaya a ser como el de la ostra, porque si a usted y a mí nos lastiman, o si a usted y a mí no nos valoran, o creemos que no somos tomados en cuenta por nadie, o quizás nosotros decimos, a nadie le intereso, ¿qué estoy haciendo? Esas son heridas que llegan a nuestra vida. Pero la palabra nos está indicando, leamos el versículo 12, mis hermanos, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Quizás me pueda decir, pero eso cuesta bastante, ser paciente, ser benigno, ser humilde. Quizás no todos tenemos esa capacidad de ser pacientes. Hermanos, tuvimos y tenemos el mayor ejemplo de paciencia. Tenemos ese mayor ejemplo de humildad. Usted y yo lo conocemos. Y sabemos que nuestro Señor Jesús nos dio ese ejemplo a la humildad. Como le decía al principio, podemos llegar a producir perlas, ¿sí? Cuando cicatrizamos nuestras heridas. Ahí nosotros vamos a poder producir perlas. Ahí de esa manera vamos a estar soportándonos unos con otros, cuando hemos perdonado, cuando hemos soportado las vituperaciones que alguien más nos ha hecho. Muchas veces nosotros solo guardamos silencio. ¿Qué hace usted al guardar silencio, verdad? Va delante del Padre y expone su caso ante Él. ¿Para qué? Para que sea nuestro Padre quien tome el control de esa situación en la cual usted y yo estamos pasando. Hermanos, yo no sé cuál sea su proceso, no sé cuál sea su dolor,
No sé cuál sea la dificultad por la cual está atravesando. Quizás una enfermedad. Probablemente haya una mala comunicación entre los familiares. No sé cuál sea el proceso o la herida que usted tenga en este momento. Pero si a usted y a mí de alguna manera nos han lastimado, dice la palabra que debemos de perdonar, así como Cristo nos perdonó, nosotros debemos de perdonar. Hermana, pero usted, ¿por qué está hablando de perdón? Porque sabe que por medio de ese perdón que recibimos nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos la capacidad también para transmitir y dar perdón a aquel que nos lastima. Hermana, pero si a mí nunca me han lastimado, a usted probablemente no. Algún familiar suyo, tal vez sí. Y por medio de ese familiar suyo, tal vez usted no le hable a aquella persona a la que le hizo daño a su familiar. Hermanos, el Señor nos está mandando a perdonar. Para que por medio de dar ese perdón o de recibir ese perdón, nosotros produzcamos pérdidas. Quizás sea bastante difícil, como les decía al inicio, porque si la ostra, cuando le entra ese granito, ella cubre ese granito y lo va cubriendo de nata, es porque a ella le arde. Ese granito que entra en ella le está produciendo un dolor terrible, le produce un dolor fuerte. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es el dolor fuerte que usted y yo tenemos? Quizá usted me puede decir, o estoy pasando o he pasado por un proceso en el cual he tenido pérdidas, quizás pérdidas familiares, o tal vez alguna pérdida económica. Recuerden, mi hermana, que lo que nosotros pasamos el día de mañana vamos a tener una victoria si lo depositamos en las manos del Señor. Lo que nosotros ponemos el día de hoy en las manos del Señor, el día de mañana podemos estar hasta cantando, como dice la alabanza, el himno de victoria. Porque así como Él sacó a su pueblo y lo sacó en victoria, para Él no hay nada imposible, no hay nada difícil sacarla a usted de esa enfermedad, sacarla a usted de ese problema financiero, quizás sacarla a usted de esa soledad en la cual usted se encuentra. Hermano, hermana, quizá pueda decir, si yo estoy sola, se siente usted sola, pero no está sola. Quizá usted me puede decir, no tengo dinero, probablemente hoy no lo tenga, pero lo va a tener y va a poder solventar sus necesidades. Entonces, mis hermanos, nos dice la palabra que debemos perdonarnos los unos a los otros. Si tuvieres queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermano, pero para obtener lo que yo quiero, necesito recibir primero el perdón de Cristo, ¿verdad? Que me perdone mis pecados. Luego, si ya he recibido el perdón de Cristo, pero si yo tengo algo contra alguien, también le debo dar ese perdón. ¿Para qué, mis hermanos? Por la palabra nos está indicando
que lo que pidamos al Padre en el nombre del Hijo, nosotros lo podamos recibir. Pero muchas veces no recibimos lo que nosotros pedimos porque nuestro corazón está lleno de cosas que no le agradan al Señor. Ese dolor que nos produce el guardar cosas en nuestro corazón que a Él no le agradan, también hace que nosotros nos apartemos de Él. También hace que nosotros nos alejemos de la voluntad de Él. Como nos decía mi hermana la vez pasada, que vamos construyendo un muro, después ya cerramos todo y nos vamos apartando del Señor. Hermanos, nuestro milagro quizás nada más está a pedir, quizás nada más está ya de que estiremos la mano, pero ¿por qué muchas veces no lo recibimos? Porque muchas veces no nos soportamos, porque muchas veces no hemos pedido ese perdón, o porque muchas veces no hemos otorgado ese perdón. Si Dios nos perdonó, y como le decía al principio, nuestro mayor ejemplo de humildad y de todo lo tenemos en Cristo, y la palabra nos indica que seamos imitadores de Cristo. Así que, mis hermanos, busquemos siempre el imitar más a nuestro Señor Jesucristo y no a la persona. Busquemos más imitar a nuestro Padre Celestial, porque en Él podemos encontrar todo lo que nosotros necesitamos. Así que, dediquémonos a producir perlas para el Señor. Dediquémonos a otorgar ese perdón y de esa manera nosotros podamos darle perlas a nuestro Padre. Quizás nosotros estemos esperando recibir esas perlas. ¿Por qué no darlas nosotros? ¿Por qué no dárselas nosotros a nuestro Padre? De la manera que Cristo produjo perlas, así también nosotros produzcamos perlas para su gloria y para su honra. Que el Señor me bendiga. Amado Padre, gracias, Señor, por todos los beneficios que usted brinda a nuestras vidas. Señor, usted nos manda a soportarnos, a perdonarnos, a ser ejemplos dignos, Señor, para las futuras generaciones. Señor, porque tu palabra viene de generación en generación, Señor, y aquel que la guarda, aquel Padre Santo que la pone en práctica, es digno de ser llamado Cristo. Padre, ayúdanos, Señor, a poder tener ese galardón para nuestras vidas. Padre, quizás la palabra, Señor, llegó en su momento a aquel que lo necesitaba, Padre mío. Quizás, Señor, no era el momento de que alguien la pudiera recibir, pero usted conoce, amado Señor, que hay alguien que necesita siempre de tu palabra. Gracias, Señor, porque hay personas que nos están viendo, Señor, y tal vez necesitan dar ese perdón o recibir ese perdón. Primeramente, amado Señor, recibir tu perdón. Padre, visita esos lugares, Señor. Visita a estas personas, Padre mío, y toca ese corazón, Padre mío. Permíteles que ellos puedan conocer tu voluntad, Señor. Padre, sabemos que usted está tocando esos corazones, Señor. Que usted está buscando, Señor, esos corazones para poder entrar, Señor, para poder habitar en ellos. Y si hay alguien que necesita recibir a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, le invitamos a que haga esta oración, a que pueda dejar
que nuestro Señor Jesús habite en su corazón y así poder limpiar todo lo malo que hay en esta vida, así poder limpiar todo lo malo que pueda haber en su corazón. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor. Soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. Porque de esta manera, Señor, yo pueda gozar contigo cuando yo muera. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.